Pues ya es miércoles, queridos hermanos, hermanas, ya llegamos al ombligo, como dicen, de la semana 29 de tiempo ordinario, en este miércoles 25 de octubre, y juntos vamos a seguir meditando la palabra de Dios. Le doy las gracias por su confianza y su compañía, y sigo pidiendo su oración por mí, y yo estaré orando por ustedes. En la carta a los Romanos, capítulo 6, versículos del 12 al 18, nos dice algo muy actual. Dice, hermanos, no dejen que el pecado domine su cuerpo mortal y los obligue a seguir sus malas inclinaciones. No pongan sus miembros al servicio del pecado como instrumentos de maldad. ¿Qué significa esto? Pues que si tú haces acciones malas, el carterista está poniendo sus miembros al servicio de la maldad, del pecado. El que ve pornografía está utilizando sus ojos al servicio de la maldad. El que escucha canciones con mensajes contrarios a la fe está poniendo sus ojos y todo tu cuerpo puede ser utilizado para el mal. Y si tú lo haces, mira, el ver películas pornográficas, el escuchar audios obscenos, va llenando tu mente de tonterías que luego deja que el pecado domina tu cuerpo mortal. Y luego dice Pablo, ¿por qué a veces hago lo que no quiero hacer y no hago lo que sí quiero hacer? Porque estás permitiendo dejarte dominar por todos los pensamientos que te lleven al mal. Por eso dice, al contrario, ponlos a servicio de Dios. Tu voz, en lugar de estar hablando tonterías, haz alabanza a Dios. Tus manos, en lugar de estar robando, en lugar de estar golpeando, abraza, acaricia a tus hijos. Hazle la bendición, que tus manos sean utilizadas para el bien. Tus ojos no son para ver pornografía. Ve películas sanas, ve cosas que que alimenten tu alma. Eso, porque luego dice, porque ya no somos, decíamos que ahora ya no es el cumplimiento de la ley la que nos salva, sino la fe. Pero esa fe debe de ir al cumplimiento de la ley por otra manera. Dice, ¿podemos entonces pecar? Si ya no estamos obligados a la ley, ¿podemos pecar? Pues claro que no. Dice, cuando tú pecas, recuerden, no es lo mismo caer en el pecado que vivir en el pecado. Porque luego aquí dice, ¿por qué? ¿Cómo es posible que después de haberse puesto al servicio de Dios caiga de nuevo en el pecado? ¿Cómo es posible que si yo me confieso y ya ahora soy nueva persona, vuelva a pecar? Porque te libra del pecado, pero no de la tendencia al pecado. No de la tendencia al pecado. Esa la vamos a tener siempre porque traemos esa naturaleza desde nuestros primeros padres. Pero yo lo he dicho muchas veces, no es lo mismo caer en el pecado que vivir en el pecado. Nosotros ya no, un cristiano ya no es esclavo del pecado, porque el esclavo del pecado está dominado por el pecado. Y aquí no, cuando tú estás dominado por el pecado, entonces ya vives pecando, ya no te importa el mal que haces. Pero cuando tú caes en el pecado y te arrepientes, te duele pecar y te acercas de nuevo a Dios, entonces no te estás dejando dominar por el pecado a pesar de que de repente caigas en él. Entonces dice, si ustedes son esclavos del pecado, es para su propia muerte. Si son esclavos de la obediencia a Dios, es para tu santificación. Dice por ahí, si el hombre es un hombre de hábitos, y si voy a ser esclavo de mis hábitos, prefiero ser esclavo de buenos hábitos y no de malos hábitos. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. En el Evangelio de Lucas, capítulo 12, de versículos del 39 al 48, hay dos cosas interesantes que hay que entender aquí. En la primera parte, Jesús pone el ejemplo de una situación. El ladrón, cuando va a robar en tu casa, no te avisa. Y parece el Señor, en otros ejemplos, en otras parábolas, se compara con un rey, se compara con un administrador, se compara con el buen pastor, pero hoy parece que se compara con un ladrón. Dice, si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se metiera por un boquete. Dice, están ustedes preparados porque a la hora menos que lo piensen vendrá el Hijo del Hombre. O sea, Dios no se compara con un ladrón. Dios no es un ladrón que te roba o te quita porque el Señor solamente te pide las cosas que son buenas para ti. Lo que compara es la situación en la que llega el ladrón. Dios llega como llega un ladrón, o sea, en forma inesperada, pero no llega a robarte, llega a traerte la salvación. Entonces, tú tienes que estar vigilante, pero estar vigilante, estar preparado no solamente significa estar vigilante,
Porque hay una historia por ahí de un hombre que escuchó que decían que la muerte llega cuando menos lo esperas. Y él, como tenía miedo a morir, decía, ya sé cómo voy a evitar la muerte. Si la muerte llega cuando menos lo espero, voy a estar esperándola todos los días para que nunca me llegue. Y desde entonces se pasó esperando la muerte. Todo el día pensaba en la muerte, todo el día pensaba en ella para que no lo tomara desprevenido. Pero dicen que un día se descuidó. No se sabe si al escuchar la risa de un niño, no se sabe si al recibir el beso de su nieto, no se sabe si al ver tantas cosas hermosas que Dios tiene en la vida, dejó de pensar en la muerte y murió. Lo que da de mensaje esta palabra es que si tú dices la muerte llega cuando menos me espera, entonces voy a vivir esperando la muerte, pues todo ese tiempo ya no estás viviendo. O sea, por estar esperando la muerte, sacándole la vuelta. Parece una contradicción, pero en este ejemplo así lo presentan. O sea, no vivas pensando en la muerte, vive pensando en la vida. Vive disfrutando de la vida, vive amando a tus hijos, vive amando a tus nietos, vive amando a tus padres, vive dando amor a todas las personas que te rodean y cuando llegue la muerte estarás preparado para eso. Por eso en la segunda parte pone la parábola en la que la fidelidad es la actitud que espera el Señor de nosotros. Él pone el ejemplo precisamente de un administrador que te deja a ti al frente de toda su casa, de sus bienes y de la gente y se va. Si tú dices, no hombre, se acaba de ir, ¿cuándo llegará? Y empiezas a abusar de la gente y empiezas a tomar y empiezas a gastar el dinero, ya cuando vea que va a llegar, pero puede llegar de repente y te va a encontrar así. Y en cambio, si tú dices, me dieron esta responsabilidad, voy a tratar bien a las personas, voy a darles de comer, a tener bien el dinero. Si tú cumples lo que el Señor te ha pedido, cuando llegue la muerte, simplemente será para recibir el premio porque lo que tus acciones te han dado, por obedecer, porque tenías fe en que Él iba a regresar. En cambio, si tú no eres fiel, si tú abusas de la confianza que el Señor te dio, el castigo será tremendo. Por eso aquí este es un pasaje que se utiliza mucho más en Adviento o en Cuaresma, pero estar preparados es siempre. El tiempo ordinario también es un tiempo para meditar la palabra de Dios y para estar preparados, porque tú no sabes, hoy puede ser la última vez que yo te esté predicando, porque a lo mejor hoy me llama el Señor ya a su presencia. Entonces yo tengo que vivir siempre como si ya fuera el último día para poder ir con toda mi fe, con todo mi amor al encuentro de ese que es todo amor y que nunca me abandonó ni en los peores momentos de mi vida. En los momentos de mayor dolor y de mayor sufrimiento, ahí está Jesús a tu lado, dándote el consuelo y dándote la fuerza. Entonces hoy tienes que aprender eso. El Señor va a llegar. Hay un hecho ineludible. Va a llegar un día que nuestra vida termine y tenemos que ir a la presencia de Dios al rendir cuentas. Eso es ineludible. Lo que no sabemos es cuándo va a ser ese día. Y tú no puedes decir, ya me confieso, ya iré a la iglesia cuando ya sea grande y que esté cerca la muerte. La muerte llega hasta los niños. La muerte llega en cualquier momento. Entonces hoy vive esta vida como si fuera el último día de tu vida. Ama, disfruta, goza siempre de la mano de Dios. No dejes que pasar un día sin decirle a tu esposa te amo, sin decirle a tus hijos te amo, sin abrazarlos, sin besarlos, sin ver a tus padres si todavía viven, a tus hermanos. No dejes pasar un solo día en que no le digas a Dios te amo diciéndoselo a tus hermanos. Lo que hagas por un hermano tuyo, lo haces con el Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, recuerda, Dios te ama, Dios quiere que seas feliz.